a la doctora Mónica por su conferencia, a ustedes por las preguntas. Yo sé que todos estos temas generan muchos interrogantes. Lo que pasa es que por el tiempo pues nos toca cortar abruptamente un poco. Sin embargo, ahorita va a haber una pausa para café. De todas maneras, en el Departamento de Derecho Económico pues están nuestros contactos. Si ustedes tienen preguntas, nos las pueden hacer y nosotros con muchísimo gusto, ahorita en un espacio las podemos responder o vía correo electrónico. Para eso estamos, también las podemos responder. Bien, a continuación tenemos la conferencia del doctor Alexis Perea Sánchez. Nos va a hablar sobre análisis económico del derecho de la resolución de la CREC en el caso del GLP. Muy buenos días a los compañeros de mesa, público en general. Primero que todo, para mí es todo un honor que la universidad haya tenido, me haya permitido o me haya invitado a estas jornadas tan importantes y con gente que le gusta el análisis económico del derecho. Un saludo muy especial a mi principal rival académico, que es el profesor Daniel Monroy, gran amigo mío, pero estamos en orillas totalmente opuestas y que me honra con su presencia porque sé que vino con la única intención de darme madera. Y vino con la única intención de darme madera porque primero a él no le gustan mis títulos, como el de hoy que se llama Todo lo del pobre robado. Y segundo, no le gusta mi análisis económico porque siempre lo hago sobre casos que ocurren en la realidad, que por regla general están en la justicia y que peor, por regla general siempre que termino hablando de estos temas, alguien se interesa y me termina llamando a que lo resuelva en la vida ante los jueces. Pero bueno, el día de hoy quiero hablarles de un tema que me parece muy interesante y que por eso quise compartir con ustedes, que se llama el análisis económico sobre la resolución 063 a la luz de la teoría de la competencia. Básicamente les voy a adelantar que la resolución 063 del año 2016 es una resolución que reformó la forma de adquirir GLP en el mercado, GLP, el gas licuado de petróleo, en el mercado mayorista. Esta resolución fue expedida por la Comisión de Regulación de Energía y, anticipo mi conclusión, creo que es una resolución que es abiertamente anticompetitiva y que, como lo vamos a ver, lejos de favorecer la competencia, que es uno de los objetivos que establece la ley 142, creo que la disminuye abruptamente y atenta precisamente contra este derecho. Entonces, vamos a hablar un poco sobre lo que es el GLP, algo de la historia, la estructura del mercado, los agentes públicos, los agentes del mercado, la resolución propiamente dicha, qué ha dicho la abogacía de la competencia, la función de la superintendencia, los efectos de esta resolución en el mercado, por qué selecciona la competencia y vamos a ver algunas conclusiones. En principio, vamos a hablar del GLP. Y el GLP no es más que un gas, que es una mezcla de hidrocarburos, de butano y de propano, que puede permanecer, según lo dice el Ministerio de Minas y Energía, en estado gaseoso y que en condiciones ambientales y líquido cuando se envasa. En otras palabras, el gas licuado de petróleo, cuando está dentro de estas pipetas, realmente uno lo encuentra en estado líquido. Al contacto con el aire es que se vuelve efectivamente un gas. Pero el GLP es un tipo de producto que, por su importancia y sobre todo por la importancia que tiene en los sectores más vulnerables, aunque últimamente ha sido introducido en la industria, es un producto que a partir de la ley 142 fue considerado, propiamente dicho, como un servicio público domiciliario, aunque no necesariamente siempre fue así. De hecho, la historia del GLP lo podemos dividir económicamente en tres grandes etapas. La primera etapa es la etapa que va en los años 30, cuando aparece como tal, ven los primeros germes, el primer germen, la fase incipiente del GLP, cuando se empieza a considerar este producto o este derivado del petróleo, este subproducto, como una alternativa para el carbón, el queroseno y la energía eléctrica. Básicamente, si miramos la Colombia de los años 30, una Colombia totalmente rural, una Colombia inclusive preguerra política, que era casi que postcolonial, encontramos una Colombia donde la gran mayoría de los municipios no estaban energetizados, donde la gran mayoría de los municipios todavía se cocinaba con leña, donde se utilizaba el carbón y donde el GLP, como su
petróleo, básicamente tomado la refinería de Tibú, se constituye en un energético importante para la cocción de alimentos y para los usos domiciliarios. Luego de esta etapa, entre los años 60, finales de los 60 y principios de los 70, cuando el GLP alcanza un importante auge y una importante difusión a nivel nacional, el Ministerio de Minas y Energía establece un llamado sistema de cupos. Este sistema de cupos básicamente lo que establecía era que las pocas empresas que había en el sector del GLP, y como como vuelvo y les digo, venía derivada de un proceso de refinación, se repartían las cantidades que podían adquirir de Ecopetrol y que como consecuencia de ello pues podían distribuir en las distintas zonas. Sin embargo, y afortunadamente para nosotros, llega la Constitución del año 1991 y establece la libre competencia como principio rector de nuestro mercado y la intervención del Estado en la economía básicamente como una actividad residual. Aun cuando se reconoce que el Estado es el supremo director de la economía, en Colombia está constitucionalmente establecido que la regla general es que los mercados están en libre competencia, la regla especial es la regulación. Entonces, la ley 142 del año 94, la ley de servicios públicos, establece el producto o la distribución de GLP como un servicio público domiciliario. Y esto tiene gran importancia, porque al ser un servicio público domiciliario, queda incluido dentro de los sectores regulados, pero que al mismo tiempo, a pesar de estar regulado, no excluye, bajo ningún presupuesto, excluye la libre competencia. Y este mercado tiene una estructura compleja, porque tiene básicamente 5 aspectos de la cadena. El primer aspecto es lo de los productores de GLP, que son básicamente las empresas extractoras de petróleo, en el caso concreto Ecopetrol. Luego existen unos llamados comercializadores mayoristas, que son los que van a las ofertas públicas de compra y adquieren el GLP, que luego se lo transmiten o se lo venden a los distribuidores, y que estos distribuidores, si no son comercializadores, al mismo tiempo se lo entregan a los comercializadores minoristas, que son los que se encargan de llevarnos las pipetas directamente hasta la casa a los usuarios finales. Existen también, por supuesto, agentes públicos como el Ministerio de Minas y Energía, la CRE, que son, digamos, básicamente los reguladores, y la Superservicios, que es el supervisor. Agentes de GLP a partir del año 94 se multiplicaron, están Colgas, Unigas, distintos tipos, se volvió un mercado altamente competitivo. El GLP también lo encuentra también uno comprimido no solamente en pipetas, sino en tanques estacionarios. Esta competencia ha llevado a que durante los últimos años, según lo que señala la UDME, haya habido cada vez un movimiento entre el número de agentes que existen, siendo la regulación y el peso que ella tiene uno de los responsables de que cada vez en Colombia haya menos agentes, tanto en materia de almacenadores como de envasadores de GLP, pues es una regulación costosa, una regulación que no solamente es legal, sino técnica, y que por supuesto, como todo costo de transacción, implica gastos o inversiones en dinero, en tiempo y por supuesto en información. Entonces, encontramos que este mercado de GLP, si miramos los últimos 3 años, es un mercado que tiene agentes dominantes muy claros. Estos agentes que encontramos principalmente, hablamos de inversiones del Nordeste, de los grupos chilenos como Vidagas, o de inversiones GLP, o de otros grupos también principalmente con capital extranjero. Y en la parte más baja encontramos las empresas que son de carácter regional. Situación que se repite en los años siguientes, 2015 y 2016. Pero encontramos una circunstancia que resulta bastante anormal o bastante extraña, y es que en los casos regionales, si bien encontramos esa primera gráfica donde las empresas, digamos, de gran capital son las que dominan el mercado, encontramos que en las regiones, especialmente en Chocó, Guaviare y Amazonas, las empresas regionales suelen ser muy importantes y suelen competir en franca lid con estos grandes empresarios. Por ejemplo, vamos a colocar un caso tan sencillo como el del Chocó, donde una empresa como Rivergas, que para el año 2015 tenía activos de 729 millones, tenía una gran y pocos cilindros, como 6.950 cilindros, podía competir, y ya lo vamos a ver en la siguiente gráfica,
en gran medida con empresas como Gases de Santander, que es de capital chileno, y Colgas, que también tenía más de 100.000 millones de pesos. Esto nos lleva a una gráfica en la cual nosotros encontramos que pese a no tener ese gran capital, en el departamento de Chocó, por ejemplo, Rivergas, que es una empresa local, tiene el 26% del mercado frente al 42% que tiene una empresa de gran calado como Colgas, pero que al mismo tiempo esta empresa supera en gran medida a empresas como Gases de Santander, que son empresas que tienen importantes activos. Luego encontramos un caso todavía más paradigmático, como el caso del Amazonas, donde la empresa local tiene el 99% de la participación frente a su competidor, que es una empresa chilena para el año 2016. Lo mismo también ocurría en el caso del Guaviare, donde esta empresa tenía el 56% de la empresa local, mientras que las empresas extranjeras se dividían en el resto del mercado. Pero ocurre en Colombia una situación especial, y es que según lo señala la CREC en la resolución 063, en Colombia se estaba detectando que había mucho gas pirata. Es decir, que había empresas que estaban presuntamente envasando gas en cilindros de otro y que estaban comprando más gas del que teóricamente podían envasar. La respuesta regulatoria que tuvo la Comisión de Regulación de Energía y Gas fue establecer una capacidad, una fórmula para determinar la capacidad de compra, es decir, cuánto puede usted comprar. Y básicamente lo que hizo esta resolución fue tomar una fórmula en la cual decía, usted solamente puede, digamos a grandes rasgos, usted solamente puede comprar de acuerdo con un número de cilindros que usted tenga. Pero esto tenía un problema, y era el problema siguiente. Cuando en el año 2001 aproximadamente, 2005, perdón, el plan de desarrollo de aquella época determina que nosotros pasamos de un esquema de cilindros universales, que era un esquema donde nosotros recordamos las pipetas grises, a un esquema de marcas como las marcas que yo les acabo de mostrar, y que básicamente lo que procuraba este esquema era que las compañías pudieran frente a un estallido o cualquier caso de mal uso de esta empresa, pudiera el consumidor identificar quién efectivamente era el vendedor. Pero entonces ocurrió que en la realidad las compañías extranjeras, creyendo que Colombia es un país que funciona como cualquier otro, se llenaron de cilindros. Y las compañías nuestras, pues obviamente las compañías colombianas compraron el número de cilindros que podían vender, que efectivamente representaban sus ventas. Ahora, ¿qué hizo la regulación? Que es lo más interesante. Condicionó las ventas, la posibilidad de comprar GLP en el mercado mayorista al número de cilindros que las personas tuvieron. Pues blanco es y gallina lo pone. Era evidente quiénes podían comprar más. Ahora, ¿qué dijo entonces cuando se presenta esta función de abogacía a la competencia de la superintendencia? La superintendencia dice claramente en ese concepto, miren, esto es restrictivo de la competencia. Esta resolución restringe la competencia y da una alternativa. Si el problema es que supuestamente todas estas empresas están envasando más gas del que pueden envasar, pues condicione la entrega efectiva del gas a la capacidad de envase. La Comisión de Regulación pues determina que no, que ellos consideran que la mejor medida que se puede adoptar es optar por disminuir la capacidad de comprar y que por supuesto, si alguien quiere invertir más, si alguien quiere comprar más, pues que invierta más. Pero oh sorpresa que tiene esta fórmula. La fórmula, mientras antes de la resolución 063, por cada 3 cilindros que tenía un empresario debía tener uno en reserva, ahora lo que propuso la resolución es que por cada cilindro que usted tenga un empresario en la calle tiene que tener 3 guardados. Señores, en otras palabras, nosotros tenemos una casa con jardín y la podamos con una máquina. Ahora nos mandaron al empresario colombiano a podar con tractores. Pero miren cuáles fueron los efectos de acuerdo con las resoluciones posteriores y las circulares que reglamentaron la 063, los efectos que tuvo esta resolución.
Y es que resulta que las grandes compañías en Colombia, principalmente las de capital extranjero, terminaron teniendo mayor capacidad de compra que las ventas que estaban realizando en el mercado, mientras que las compañías regionales terminaron teniendo menor capacidad de compra que las ventas que estaban haciendo. La respuesta que daban las comisiones, lógico, estaban envasando. Pero es que ahí es donde yo acudo a que la regulación económica tiene que entender que el derecho económico y el análisis económico del derecho tiene que tener en cuenta todas las variables. Y es que la Constitución dice que Colombia es un país pluriétnico y pluricultural, y eso tiene que tener algún peso en el análisis económico. Que resulta que es que en Colombia no todos nos portamos igual. Y no me refiero a que seamos solamente un tema de los que son negros, de los que son mestizos, de los que son indígenas, o de tipos como yo con un perfil claramente extranjero. Por supuesto, esto no tiene que ver con eso. Tiene que ver con que la forma en que piensa cada región difiere completamente de la forma en que piensa otra. Y no tiene nada que ver con un tema étnico. La gente en Bogotá puede ser mestiza y los antioqueños pueden ser mestizos, pero son dos culturas totalmente diferentes. Y eso influye sobre la forma de compra. Evidentemente, si yo voy a Antioquia y le pongo Antioquia, por alguna razón extraña, tengo mayor posibilidad de éxito que si algo le pongo Bogotá. Si pongo gases de Antioquia o pongo gases de Bogotá, dudo que me compren o prefieran de entrada comprarme gases de Bogotá. Y entonces nosotros llegamos a la pregunta, ¿podría haber una explicación alternativa por la cual las empresas regionales estuvieran vendiendo más gas o fueran lo suficientemente competitivas en las regiones, a diferencia de lo que son las empresas regionales a nivel nacional? Y yo creo que hay una razón básica, y es que dentro de Colombia y principalmente en las regiones existen dos elementos que son fundamentales. El primero, el regionalismo, que lleva a que las empresas y a que los consumidores entiendan que si le compro a la empresa de la región, estoy favoreciendo a la región y como consecuencia de ello, estoy generando trabajo propio. Y la segunda, que me parece muy interesante también, es que resulta que el hecho de que el empresario local en estos pequeños mercados tenga una relación personal, de vecindad, muchas veces de amistad con los consumidores, es lo que en realidad genera que estas empresas sean eficientes a nivel regional, aun cuando no existan a nivel nacional. Por eso, yo llego a la conclusión de que la regulación, en primero, no cumplió con el objetivo de promover la competencia, pues lejos de promoverla, lo que ha hecho es limitar la competencia, pues saca del mercado abruptamente y sin justificación jurídica o económica a los pequeños agentes que compiten en mercados regionales. Pero además de esto, esta regulación, como consecuencia de ello, les quita esa competitividad a estos pequeños empresarios. Es necesario que la regulación económica interprete las regiones, que la regulación económica entienda que no todos los mercados funcionan como los que estamos aquí en Bogotá. Y tercero, yo creo que esta regulación en particular no es un instrumento eficiente para el fin propuesto, que era presuntamente evitar que en Colombia existiera el envase ilegal de gas. Pues yo creo que esta función de evitar que exista este tipo de prácticas es una función que corresponde a la supervisión y no a la regulación. Muchas gracias. Abrimos en este momento un espacio para preguntas. Si alguien tiene alguna pregunta.